aprenderemos a calcular la cantidad de energía que requiere el hielo para pasar de su estado sólido a líquido, y esto sin cambiar su temperatura. Es decir, vamos a calcular el calor latente de fusión. Vamos a ver. La práctica consiste en que vamos a tomar agua tibia, la vamos a vertir dentro del calorímetro y vamos a medir su temperatura. Posteriormente vamos a tomar un poco de hielo y lo vamos a echar dentro del calorímetro. Vamos a esperar hasta que el hielo se vaya derritiendo y cuando esté por completo derretido vamos a ver a qué temperatura llegó. Esta sería la temperatura de equilibrio. Aplicando la conservación de la energía, vamos a sacar una fórmula para poder calcular el calor latente de fusión. Los materiales que necesitaremos son un termómetro, un calorímetro, un vaso de precipitados de 200 mililitros, una parrilla, una franela, hielo, unas pinzas de crisol y una báscula. Como primer paso, vamos a tomar la parrilla eléctrica, la conectamos, la encendemos, vamos a vertir en un vaso de precipitados 150 mililitros de agua y vamos a esperar a que esté tibia. Puedes poner el termómetro para checar su temperatura. Más o menos tiene que estar a 30 grados Celsius. Como te puedes dar cuenta, en este caso está a 35 grados Celsius el agua. Está perfecta. El segundo paso es, tomas tu agua que está tibia y la vas a vertir dentro del calorímetro. Lo puedes tapar para que no se escape tanto el calor. Tu termómetro debes de colocarlo dentro del calorímetro y ver qué temperatura marca exactamente. ¿Para qué? Para que ya tengas un control específico de la temperatura específica en este momento. Si te das cuenta, aunque detuvimos la parrilla cuando marcaba los 35 grados, ahorita ya marca exactamente 43 grados Celsius de temperatura. Entonces es importante que esta sea tu temperatura inicial, porque es con la que vas a hacer los cálculos. Ahora, rápidamente, vamos con el hielo. Vas a tomar tu hielo y con las pinzas vas a tomar un poco. Ya que tienes el hielo, con tu franela vas a tratar de secarlo para que en caso de que tenga agua pues ahí restante sobre el hielo, la podamos quitar. Trata de tú no manipularlo con tus manos porque tu calor de la mano se puede transferir al hielo. Entonces el siguiente paso es, tomas y lo pones sobre la báscula y vas a medir su masa. En este caso, la masa es de 29 gramos y la temperatura vamos a considerarla como de 0 grados Celsius, ya que como es un hielo, está en estado sólido y se considera como 0. Abres tu calorímetro y con mucho cuidado vas a tomar el hielo. Lo vas a vertir en el calorímetro. Lo vas a tapar y vas a esperar hasta que pues el hielo se derrita. Y vamos a ver la temperatura a la que llega nuestro sistema. Puedes revolver un poquito para que sea pues, más rápido, pero es opcional. El termómetro no tiene que tocar el fondo del calorímetro. Yo le puse este plastiquito que viene con el termómetro para que pues no quede hasta el fondo, sino que quede como que en medio del sistema. Y ya quedó. Pasados 2 minutos, vamos a revisar que la temperatura final a la que llegó nuestro sistema es de 25 grados Celsius. Para realizar los cálculos, necesitamos hacer un balance de energía. Entonces, necesitamos saber cuánto calor perdió el agua y cuánto calor ganó el hielo. Para esto, primero tenemos que tener presente estas dos fórmulas. La primera es para calcular la transferencia de calor, que nos dice que el calor va a ser igual a la masa por el calor específico de la sustancia, por la diferencia de temperaturas que hay entre estas dos. Para calcular el calor latente de fusión, necesitaremos saber que el calor de fusión es igual a la multiplicación de la masa por el calor latente de fusión de la sustancia. Ahora, si sabemos que el calor perdido por el agua es igual al calor ganado por el hielo, nosotros podríamos interpretar que el calor del agua va a ser igual a el calor de fusión más el calor de calentamiento. Primero vamos a calcular el calor que pierde el agua. Posteriormente vamos a calcular el calor de fusión del hielo y vamos a calcular el calor del calentamiento del hielo. Primero vamos con el calor que pierde el agua. Primero vamos a identificar todos los datos que tenemos, que es la masa del agua, es decir, cuánto vertiste al inicio de agua. ¿Te acuerdas que fueron 150 mililitros? Pues ya nada más le ponemos eso a gramos, o sea, 150 gramos. La temperatura inicial del agua, ¿te acuerdas que cuando ya lo vertimos en el calorímetro y medimos la temperatura, quedamos que estaba a 43 grados Celsius? La masa del hielo, ¿te acuerdas que también medimos la masa del hielo y nos dio de 29 gramos? También la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio. Ya cuando acabamos el experimento, ¿te acuerdas que volvimos a medir la temperatura y quedó a 25 grados Celsius? El calor específico del agua siempre va a ser 1. Esto es teórico, yo te lo doy y también es el mismo que tú vas a ocupar.
Y la temperatura inicial del hielo, cuando tú lo viertes en el calorímetro, pues es de 0 grados. Ahora, para calcular el calor que pierde el agua, esta sería nuestra fórmula. La masa del agua por el calor específico del agua, pero aquí viene algo importante. ¿Te acuerdas que nuestra fórmula quedamos que era temperatura final menos temperatura inicial? ¿Por qué aquí lo pusimos al revés? Temperatura inicial menos temperatura final. Pues porque es el calor que está perdiendo el agua. Entonces, como lo está perdiendo, invertimos los signos. Es decir, vamos a restar la temperatura inicial menos la temperatura final. Por lo tanto, si ya sustituimos la fórmula, nos quedaría que el calor del agua va a ser la masa del agua 150 por el calor específico, que es 1, por la diferencia de temperaturas. La temperatura inicial del agua, que era de 43, menos la temperatura de equilibrio, o sea, 25 grados Celsius. Si hacemos esas multiplicaciones, el calor que pierde el agua sería de 2.700 calorías. Anota este dato porque va a ser muy importante para tus demás cálculos. Ahora vamos a calcular el calor de fusión. Para los datos tenemos exactamente los mismos y la fórmula para el calor de fusión es la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nada más sustituir. Vamos a sustituir que el calor de fusión es igual a la masa del hielo, que es 29 gramos, por el calor latente de fusión del hielo, que en este caso no lo sabemos. Por eso le seguimos poniendo LF. Y vamos con el calor de calentamiento. ¿Cuánto calor ocupa para calentar ese hielo? Entonces, los datos siguen siendo exactamente los mismos y tenemos la fórmula que el calor de calentamiento va a ser igual a la masa del hielo por el calor específico del agua. ¿Por qué el calor específico del agua y no del hielo? Pues porque el hielo es agua, entonces es exactamente el mismo. Luego, por la temperatura final menos la temperatura inicial del hielo. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a sustituir. Para esto nosotros tomamos que el calor de calentamiento va a ser igual a la masa del hielo, que es de 29 gramos, por el calor específico del agua, que es 1, por la temperatura final de equilibrio, es decir, 25 grados Celsius, menos la temperatura inicial del hielo, que es 0 grados. Ahora, si hacemos esa multiplicación, te quedaría un resultado de calor de calentamiento de 725 calorías. Finalmente, si recuerdas, habíamos quedado que el calor que pierde el agua va a ser igual al calor de fusión más el calor de calentamiento del hielo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues nada más ir sustituyendo los valores que nosotros encontramos. ¿Te acuerdas que el calor que pierde el agua nos dio de 2700? Lo vamos a poner así, 2700 es igual a, el calor de fusión nos había dado de 29 LF, lo vamos a poner así tal cual, y el calor de calentamiento nos había dado de 725. Entonces lo ponemos así tal cual. Ya que nos quedó sustituida nuestra ecuación con los datos que ya tenemos aquí, vamos a despejar a LF, que es el calor latente de fusión. Entonces, nosotros tendríamos que el calor latente de fusión va a ser igual a 2700 menos 725 entre 29. Esto quiere decir que el calor latente de fusión de el hielo es de 68.103 calorías. Y listo, ¿qué te pareció este experimento? ¿Te sirvió para poder comprobar qué es lo que necesita de calor extra para poder cambiar de fase? Déjame en los comentarios qué es lo que más se te dificultó hacer en este experimento y cómo lo solucionaste.